Queridos amigos, hoy es un día muy especial, hoy es un día santo. Hoy es la víspera de Pentecostés. Y en este día tan especial, en este día tan único, en el que celebramos que el Espíritu Santo viene sobre la Iglesia, pues es mi gozo y mi privilegio el poder compartir con vosotros pues la obra del Señor, porque de eso se trata fundamentalmente, de compartir la obra del Señor. Y el Espíritu que vino sobre la primitiva Iglesia, también le invocamos en esta tarde para que venga sobre este humilde siervo suyo y que me unja y que ponga sus palabras en mi boca para que pueda transmitiros la belleza de la salvación de Dios, que comenzó hace años, pero que continúa también en ti y en mí, en nuestros corazones. Hoy quiero hablaros de nuestro Padre en la fe. Todos sabemos ya desde pequeñitos que Abraham es nuestro Padre en la fe. Sin embargo, pocas personas han sido tan poco comprendidas, tan mal interpretadas como Abraham. Yo me imagino que si yo te pregunto quién es Abraham, enseguida me dirás una persona muy buena, con una fe tremenda, que cuando Dios le puso a prueba, pues supo hacerlo muy bien y por eso, pues se lleva el premio. Y todo eso es verdad, pero hay algo mucho más importante detrás para que podamos entender el misterio que se encierra detrás de Abraham, porque espero que al final también te des cuenta de que tú eres Abraham. Yo soy Abraham. Abraham, su historia se nos cuenta en el libro del Génesis, en el capítulo 12. Pero ciertamente el 12 supone que hay otros 11 capítulos que le preceden. Y en esos capítulos se nos habla de la historia del mundo, de cómo Dios creó el mundo, creó la humanidad y parece ser que las cosas no le fueron bien a Dios. Por eso Abraham es la respuesta de Dios al desastre de la humanidad. Es decir, con Abraham empieza la historia de salvación de Dios. Pero antes de empezar con él, es necesario que entendamos un poquito qué es eso del pecado, qué es eso del pecado original. Es una noción tal vez para algunos trasnochada, sobre todo después de la evolución, pues parece como que no tiene mucho sentido hablar de Adán y Eva y que, no sé si tiene sentido hablar de pecado original. Tal vez sí que tiene sentido hacer una pequeña distinción. Una cosa es el pecado de los orígenes, es decir, algo que pasó hace muchísimos años, el pecado de los orígenes, y otra cosa es hablar del pecado original, es decir, del pecado del hombre en cuanto hombre, y que ocurrió hace muchos años, pero también ocurre ahora. O sea, el pecado original es algo que nos afecta también a ti y a mí. Lo que hace la Biblia es colocarlo al principio de la historia de la humanidad, ciertamente. Pero Adán significa hombre y Eva significa mujer. El libro del Génesis nos dice que al principio Adán y Eva disfrutaban de la presencia de Dios y que eran sumamente felices porque vivían en un jardín. Imaginaros, para gente que vive en el desierto, la felicidad pues tiene que ver con eso, pues con la abundancia de verdura, de jardines, de agua, de vegetación, de frutos. Pues allí estaban nuestros primeros padres, Adán y Eva, disfrutando de todo. Todo era perfecto, pero tenían una limitación. Dios les había dicho: podéis comer de todos los árboles menos de uno, porque si coméis de ese, pues moriréis. Este árbol tiene un significado fundamental. Quiere decir que nuestra vida humana tiene límites. Tiene límites. Y esa es la esencia de ser criatura, el aceptar los límites.
que por otra parte esos límites te dejan inmensa capacidad de disfrute, pero hay que aceptar los límites. Y con los límites viene la tentación y viene la duda. Yo me imagino que si una mamá le dice a su niño, mira nene, en esta casa pues puedes abrir todos los cajones, pero precisamente el de esta mesa no lo puedes abrir. Abre los que quieras, puedes hurgar por donde te dé la gana, pero por favor no abras este cajón, te lo pido por favor. Bueno, pues ya verás qué poco tarda el niño en abrir el dichoso cajón. ¿Es así? Porque con la prohibición viene la atracción. Y en el libro de Génesis se nos dice que fue la serpiente la que empieza pues a comerle el coco, empieza primero con Eva y le dice, ¿por qué Dios no os deja comer de ningún árbol? Y Eva le dice, no, mira, no es verdad, en realidad Dios nos deja comer de todos, solamente de este árbol dice que no comamos porque si comemos de él, pues moriremos. Mentira, mentira y gorda, dice la serpiente. Lo que pasa es que Dios no quiere que seáis felices. Dios no quiere que seamos felices. Esta es la mentira que en muchas ocasiones nos dice él, el maligno, el tentador. Dios no quiere que tú seas feliz. Entonces le dice a Eva, si comieras del árbol, enseguida serías como Dios. Entonces, la verdad es que no le costó mucho a la serpiente, convencer a Eva. Y nada, pues Eva, pues como sabéis, comió y también imitó a su marido, que tampoco le costó mucho convencerle. ¿Qué ocurrió después? Bueno, pues ya lo sabéis. Pues que vino la desarmonía, vino la vergüenza. Antes el hombre tenía que trabajar, porque el trabajo no era ninguna maldición. Era una manera, pues eso, de estar activo, de no estar todo el día aburrido, de no estar todo el día de más, como decía mi padre. Entonces el hombre disfrutaba del trabajo. Pero una vez que, pues, después de la caída, el trabajo se convirtió en una maldición. Y no solamente el trabajo, también, pues, experimentó que la naturaleza le era hostil. Pues las espinas, ¿no? Los cardos, que siempre han pinchado antes de la maldición y después de la maldición. Pero después de la caída, el pinchazo de un cardo se experimentaba como algo muy desagradable. Es decir, cuando rompemos o cuando se rompe la comunión con Dios, las dificultades de la vida, los dolores de la vida se convierten en sufrimiento. El sufrimiento no es lo mismo que el dolor. Yo esto lo puedo contar porque recientemente he tenido un cáncer y entonces pues he tenido que sufrir un tratamiento. He dicho sufrir, pero en realidad no ha habido sufrimiento. Lo único que ha habido era pues soportar una serie de cosas que me tenían que hacer, pero que yo entendía que eran por mi bien. Entonces a veces me tenían que sacar sangre, me tenían que pinchar, y yo en ningún momento experimenté sufrimiento. Realmente tampoco experimenté molestias grandes, porque era para mi bien. Por tanto, pues no ha habido sufrimiento, lo único que ha habido, pues cierta molestia, pero eso es todo. Ahora bien, cuando rompemos la comunión con Dios, el dolor, la molestia, las dificultades se convierten en sufrimiento y nuestra vida se convierte en algo miserable. Pero Dios, pues que creó al hombre, no le abandonó. Y después de su creación y después de que el hombre, pues por su duda y por su falta de confianza, se separase de Dios, Dios quiere iniciar un camino de redención, una historia de salvación. Y es tremendo y es alucinante cuando nos damos cuenta de a quién Dios elige para esta obra de salvación. En el capítulo 12 del libro del Génesis
se nos dice que Yahvé dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una salvación. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todas las naciones de la tierra. Es increíble. Dios elige a un hombre y le dice: sal de tu tierra a la tierra que yo te mostraré, y por ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Una gran misión. Y para esta misión Dios elige a Abraham, que, como digo, es la persona de las más malinterpretadas, de las menos conocidas de la Biblia. ¿Quién es Abraham? Bueno, pues cuando Dios llama a Abraham, Abraham es una persona muy mayor, es un viejo, mayor, viejo, de edad avanzada. Su mujer también es mayor, Sara, y vieja, de edad avanzada. Y el problema es que, siendo los dos viejos y de edad avanzada, no tienen hijos. Y este es un grandísimo problema para Abraham y para su mujer. En aquellos tiempos ellos no pensaban que uno, cuando se muere, bueno, pues va a tener otra vida. Para ellos, bueno, pues esto es todo lo que hay. Y una vez que uno muere, pues se acabó. Entonces, para ellos la descendencia es la única manera de perpetuarse en la existencia. Es la única manera de que alguien te recuerde. Es la única manera de transmitir tu legado. Como dice el Salmo, la herencia del Señor son los hijos. Sin embargo, Abraham, que es viejo, y su mujer, que es vieja, van a morir sin hijos. Es decir, nadie se va a acordar ya de ellos. El mundo va a continuar como si ellos no hubieran existido. Y esto es tremendo. Es tremendo. Este es Abraham, un pobre, un hombre en gran necesidad, un hombre triste, infeliz y sin futuro. No tiene ningún hijo y tampoco tiene una tierra, un lugar donde caerse muerto. Queridos hermanos, queridos amigos, necesitamos pararnos. Y escuchar, para darnos cuenta que Dios es muy diferente a nosotros. Fijaros a quién Dios exige, a quién Dios elige para esta misión tan trascendental. A un pobre. Como dicen en las películas, es el antihéroe. El antihéroe. El típico héroe es joven, guapo, rico, inteligente. Pero Abraham es todo lo contrario, es viejo, débil. No tiene nada que envidiar. Viejo y débil, sin futuro. Un pobre. También aquí podemos pensar en María. María, que siendo una niña, una jovencita, se le invita a que, bueno, pues sea la madre de Jesús, la madre del Mesías. Y María es virgen. Y aquí lo importante no es el tema de la pureza sexual. Es el hecho de que María es incapaz de dar a luz, de concebir. Se trata de esa incapacidad. Y por eso el ángel le dice: María, no te preocupes. Tú eres impotente, eres incapaz, pero el Señor va a venir sobre ti. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso Dios promete a Abraham algo que nunca antes nadie le prometió. Le dice: Abraham, yo te prometo
yo te prometo que tú vas a ser el padre de una gran descendencia y que por ti todas las naciones de la tierra se van a bendecir. Una promesa maravillosa. ¿Abraham se la cree o no se la cree? Esta es la pregunta del millón. ¿Se lo creyó Abraham o no se lo creyó Abraham? ¿Se creyó Abraham que realmente Dios le iba a dar ese hijo? ¿Y con ese hijo se le iba a dar todo? ¿Con ese hijo Abraham iba a ser feliz? ¿Con ese hijo su vida tendría sentido? ¿Se lo creyó Abraham o no? La respuesta es muy simple. A medias. A medias. Sí, pero. Es decir, se lo creyó hasta cierto punto. Desde luego, no por completo. No por completo. Algo sí, algo se lo creyó. Pero lo suficiente. Lo suficiente para ponerse en camino. Y esto, querido amigo, querido hermano, querida hermana, esto es esencial. Porque Dios no esperó de Abraham una fe perfecta, que solamente llegará al final del camino. Al principio del camino, lo único que espera Dios de Abraham es una cierta disponibilidad. Que Abraham le abra la puerta. Que le diga al Señor, bueno, vamos a ver, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Cuando Dios invita a Abraham a que abandone su tierra y su casa y la casa de su padre, Abraham responde, ¿por qué no? Y nos podemos preguntar, ¿qué es lo que hace que Abraham tenga esta poquita, aunque solamente sea poquita disponibilidad? Pues porque Abraham es pobre, porque Abraham está vacío, porque Abraham no tiene nada que perder. Abraham no tiene nada que perder. Por eso cuando el Señor se le acerca y le cuenta y le habla y le dice y le promete, pues Abraham escucha. ¿Por qué? Pues porque no tiene nada que perder. Porque Abraham es pobre. Porque Abraham está vacío. Esto es maravilloso y esto es infinitamente interesante. El vacío. Yo ahora mismo estoy hablando desde Hong Kong, desde Asia, desde China. Y en estos lugares del mundo, pues en estos lugares del mundo, el vacío es muy importante. Aquí tengo una serie de caracteres, tal vez no lo veáis bien. Este carácter, pues significa, en chino se pronuncia mou, y significa, pues, nada. Hay otro carácter muy bonito también que significa vacío, hun. Y si bien para nuestra mentalidad occidental lo que es nada y vacío es algo profundamente rechazable, ¿no? Sin ningún interés. Sin embargo, en esta cultura asiática, el vacío, el estar liberado de tantas cosas, es una cualidad necesaria en el camino espiritual. Por eso el Señor le dice a Abraham, tienes que dejar muchas cosas, tienes que ponerte en camino. Yo también quiero en este momento también un poco compartir mi historia, porque yo desde muy jovencito siempre me sentí muy tocado por esta palabra, lo que Dios le dice a Abraham, deja tu tierra y tu patria y la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Bueno, pues esta palabra que a mí me había tocado siempre mucho y que yo había apreciado, me llegó un día, cuando tenía 33 años, estaba en Madrid, estaba en España, y entonces pues mi provincial me dice, Vicente, fuera, a Hong Kong. Y yo no sé cómo se sentiría Abraham en ese momento, pero yo me sentí fatal, yo me sentí terrible. Yo me sentí que tenía que dejar, pues eso, mi gente y mi ciudad,
mi familia, mi lengua, mi comida, y todo aquello a lo que yo estaba tan acostumbrado, e ir a un lugar desconocido, pues no me hacía ni pizca de gracia. Pero yo me decía a mí mismo, si yo rechazo esta palabra, si yo digo que no a mi provincial y por tanto al Señor, entonces, ¿con qué cara? ¿Con qué cara podré yo en el futuro volver a hablar de Abraham? Y entonces me puse en camino, como Abraham, cuando tenía 35 años. Y como Abraham también, dejé mi casa y mi patria y la casa de mi padre y me fui a la tierra, no a la que yo elegí, sino a la que el Señor me mostró. Pero bueno, ya hablaré de esto más adelante. Ahora lo que quiero decirte, querido amigo, querido hermano, querida hermana, es que tú eres Abraham. Y el Señor te visita y te llama y te invita a un camino y tú vas a decir que sí. No porque seas muy bueno, no porque tengas mucha fe, no porque seas muy listo, sino porque el Señor va a llamar a la puerta de tu corazón y va a entrar en esa parte de tu corazón que solo tú conoces, en la cual eres pobre. Nosotros estamos profundísimamente equivocados en lo que respecta a Dios. Y pensamos que Dios nos quiere pues porque somos buenas personas, porque vamos a misa, pues porque rezamos, pues porque, no sé, somos respetuosos con la gente y hacemos una lista de nuestras cualidades. Y entonces pensamos que eso compensa, que eso compensa los defectos, porque sí, que es verdad que también a veces somos egoístas y que a veces también pues no nos cuesta perdonar, pero bueno, como que compensa la cosa, ¿no? Que si ponemos en una balanza lo bueno y lo malo, que pesa más lo bueno. Por tanto, pues como que Dios nos tiene que querer. Y entonces pues le decimos al Señor, mira Señor, hombre, pues chico, pues sí, que es verdad que algunas cosas las he hecho mal y me arrepiento, me he confesado, pero que en fin, que en conjunto, pues que tampoco está tan mal la cosa, ¿no? Bueno, pues esta actitud que la entendemos y que a lo mejor así funcionamos a nivel profesional y a nivel familiar y con los amigos, con Dios nos sirve. No solamente nos sirve, sino que es un grandísimo, grandísimo y terrible obstáculo que nos impide ser felices y ser libres y disfrutar de tremendas bendiciones. Esa actitud en la cual intentamos como congraciarnos con Dios y, no sé, pues como vendernos, ¿no? Y decir al Señor, mira, pues que tampoco está tan mala cosa, ¿no? Que tampoco es para tanto, que en fin, que bueno, pues que tú te esfuerzas y que... Bueno, pues eso impide como que recibas una inmensa gracia. Y esa inmensa gracia solo se puede recibir en el vacío, en la pobreza, en la desnudez, en la impotencia. Y entonces, cuando tú la recibes ahí, nace algo precioso, nace la alabanza, nace la bendición, nace el amor. Y yo esto lo he vivido y lo voy a compartir, porque el Señor, que es santo, pues me permitió experimentar en mi vida la impotencia de una manera tremendamente real y terriblemente real. Y ocurrió cuando yo tenía 24 años, nada más ordenado. Me ordené con 24 años. Y por circunstancias que también contaré, pero ahora para no alargarme quiero deciros que me ordené y ya estaba muy cansado, muy agotado y me quebré, me rompí. Me mandaron a estudiar a Roma, pero mientras estaba en Roma pues me di cuenta que no podía seguir. Y tuve que volver a España y me sentía profundamente cansado y agotado. Y tardé tiempo en recuperarme, tardé tiempo. Y en esos momentos apenas sí podía hacer lo imprescindible. Y por supuesto que yo también tenía mis ideales.
Yo también sabía lo que era ser una persona profundamente comprometida, lo que era ser un buen sacerdote. Pero yo no podía, aunque quería, porque mis energías eran muy poquitas. Entonces, por ejemplo, y aunque me da vergüenza decirlo, pero es la verdad, cuando iba a mi pueblo de vacaciones, pues no estaba disponible para que el cura de mi pueblo pues me dijera: Vicente, ahora vas a decir misa. Porque yo estaba cansado, yo necesitaba descansar. Y sí que me daba vergüenza el no estar disponible para el cura de mi pueblo. Yo esto lo he vivido lo que es la humillación, ¿no? De ser pobre, de ser débil, de no poder darle al Señor, pues, no sé, tantas cosas. Y ahí en esa pobreza el Señor, pues, me ha ido llevando de la mano, ¿no? Y en esa pobreza yo le he conocido. Y he conocido su amor. Y he conocido que no tengo que darle nada, que Él me lo está dando todo, como Abraham. Como digo, si tú y yo creemos que Abraham es un pobre y que tú eres pobre y que yo soy pobre, esta palabra es una palabra de salvación, porque tú eres Abraham. Y Dios invita a Abraham a un camino, como digo, no porque tenga mucha fe, sino porque Abraham tiene una inmensa necesidad, como tú y yo. Tú y yo tenemos que entender que por más que nos esforcemos, no seremos capaces de ser felices. Hay que llegar a entender esto. Y es muy liberador decir: oh, chico, pues lo he intentado, pero no consigo ser feliz. Y lo he intentado de una manera, lo he intentado de otra, he intentado llevar mi vida por unos caminos, pero no lo consigo. Y cuando consigues entender que tiene que serte dado, que tiene que serte regalado, que es la obra de Dios, que es la obra del Espíritu, que es la salvación de Dios, es una inmensa liberación. Y Dios va a hacer contigo una obra preciosa y maravillosa, como lo hizo con Abraham. Pero el comienzo es la pobreza de Abraham. Hay una canción muy bonita de Leonard Cohen que se llama Anthem. Dice Leonard Cohen: hay una raja, hay una ranura en todas las cosas. Hay una ranura en todas las cosas. Y es por esa ranura por donde entra la luz. Qué curioso, ¿no? A nadie le gustan las rajas. A nadie le gustan las ranuras. Sin embargo, es por estas rajas y por estas ranuras por donde va a entrar la luz. Por eso, queridos amigos, queridas amigas, queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios de hoy quiere entrar en tu corazón por esa ranura por donde tú eres infeliz. Y Dios te dice: es ahí donde me quiero encontrar contigo y tengo una promesa para ti. Yo te voy a hacer feliz, como nadie es capaz de hacerte feliz. Pero tienes que obedecerme. Tienes que fiarte de mí un poquito, aunque sea un poquito nada más. Eso es lo que Dios le pide a Abraham. Solo un poquito. Confianza. Y el Señor, contigo y conmigo, va a hacer una obra de salvación maravillosa. Que así sea. Gloria al Señor.